Y miren, y el tema que quiero compartirles el día de hoy se lleva por nombre ¿cómo debemos de orar? La semana pasada aprendimos que el estar conectados hoy en día es muy importante y muy relevante. A los que alguna vez les ha fallado la señal de su celular cuando ocupaban la señal, si no se siente bien feo cuando dices, híjole, ¿ahora cómo llego a esa dirección? Y como buen mexicanos, muchas veces nos da pena preguntar, muchas veces nos da pena hacer algo. Y entonces aprendimos que es importante estar conectados. O sea, siempre tenemos que tener buenas conexiones en todas las áreas de nuestra vida. Pero aprendimos que la fuente principal a la cual debemos conectarnos es Dios. Y en la manera en que nos conectamos con Dios es por medio de la oración, gracias al sacrificio que Jesús hizo. Y ahora, si la oración es algo importante, el cómo oramos debe de ser importante. Entonces es como cuando uno va a la boda, ¿no? Hasta busca el traje, el vestido, porque es que es importante. Y el cómo vas es que debería de ser importante. Entonces, si la oración es importante, el cómo oramos es importante. Así que pregúntale de tu lado y dile cómo se debe de orar. Dile cómo se debe de orar. Porque miren, ya los que llevamos años, ahora sí como dicen por ahí, hemos visto diferentes estilos, diferentes formas, diferentes modos. Algunos te han dicho cierra tus ojos, es que tienes que hacer aquello y tantas cosas, ¿no? Algunos quizás si tú eres de las personas que ora 1 minuto, 5 minutos, alguien probablemente te dijo es que eso no es oración, tienes que orar media hora, tienes que orar 1 hora y tantas cosas que quizás hemos visto. Miren, yo en lo personal recuerdo mucho la oración de mi primera pastora. Ella era una mujer de República Dominicana, era una mujer como de 1.90. Imagínense el gozozón que tenía para orar y sus oraciones siempre eran, o sea, retumbaba hasta la otra casa y sin micrófono y sin nada. Y para mí, cuando yo crecí, dije, no, pues se debe de orar ¿cómo? Bueno, no, y siempre que buscaba cómo orar, pues el modelo que yo tenía era la base que yo quería hacer. Ahora miren, bien, no hay un modelo repetitivo en la Biblia que nos dé una idea de cómo debería de ser la oración. Pero en nuestro caso, nuestro Señor Jesucristo, habló acerca de cómo debería o qué principios deberíamos de tener al momento de orar. Y esto Jesús no nos enseña o nos revela en lo que tú y yo conocemos como el Padre Nuestro. Y miren, antes de pasar a lo que nos enseña el Padre Nuestro, quiero que recordemos esto. Gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo podemos orar y tener una conexión con Dios. Y miren, lo primero que nos enseña Jesús acerca de la oración es que la oración no es para ser visto por los hombres, sino para ser conectados con Dios. Para que lo primero que Jesús nos va a enseñar es que la oración es ¿para qué? Para conectarnos con Él y no para ser visto por las demás personas. Y yo les voy a poner un ejemplo. Cuando voy a comer, y eso que soy el pastor, y eso que es el pastor, hay lugares que tú dices, ay, pero ¿cómo voy a orar ahorita? ¿No? Porque nos da pena, porque creemos que la oración muchas veces es para que las personas nos vean. Pero Jesús nos enseña en Mateo 6 del 5 al 8 que nuestra oración primeramente tenemos que tener en mente que es para conectarnos con Dios. Porque si no, muchas veces nuestra mente empieza a creer que la oración necesita ser como Jesús la describe en estos pasajes de la Biblia. Y veamos lo que dice Mateo capítulo 6 versículo del 5 al 8 y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, cuando oramos, según lo que dice Jesús, es para que nos vea ¿quién? Dios. Es para conectarnos con Él y no las personas. Y dice el versículo 6, mas tú, dile al de tu lado, mas tú, dile, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Aposento era el segundo piso o un cuarto. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público.
Entonces, aquí no está hablando tanto de privacidad y de que solo oremos donde nadie nos ve. Lo que nos está queriendo decir aquí, que nuestra oración debe de ser enfocada primeramente en Dios. Cuando oramos, nuestro principal enfoque debe de ser Él. Es como cuando uno anda de novio. Ya se arregló la novia, bien arreglada, bien vestida, se pintó el pelo, se pintó las uñas. Pero como el novio venía de ver el fútbol, no hombre, vieras de ver cómo estuvo el partido y hice esto. Y la novia, ¿sabes qué está esperando nada más? Que le diga qué bonita se ve. Pero como no es el centro de lo que se va a hacer, se pierde la esencia de lo que debería de causar ese momento. En el caso de la oración, muchas veces es igual. Y miren, y aquí les quiero decir algo, yo le caigo muy mal, hay algo de mí que le cae muy mal a mucha gente, que hablo de muchas cosas al mismo tiempo. Tengo un amigo que me dice, de verdad, de perdido haz una pausa y dime, cambiando de tema, digo. Porque yo de repente estoy hablando, oye, si viste que la comida y esto, oye, no hay que chocarla ya, y es como que, y que él tenía que ver el chile relleno con el choque de carros. Pues soy muy cambiante, o sea, si un día has platicado conmigo, probablemente estemos platicando de algo y como a los segundos yo ya estoy hablando de otra cosa. Y miren, y eso cae bien mal. Pregúntenle a mi esposa, ella vive conmigo. Porque entonces, cuando nuestra conversación no está enfocada en algo, pierde el sentido. Cuando tú y yo vamos a orar, Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué? El enfoque no son las personas. El enfoque no es cómo lo vas a hacer. El enfoque no es cómo lo vas a hablar. El enfoque es que te centres en mí. Que sea un tiempo donde solamente estemos pensando o que sea un tiempo donde le dediquemos a Él. Y dice el 7, y orando, fíjense lo que sigue diciendo Jesús, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice el versículo 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Y miren, Jesús nos invita a que en nuestra oración nos enfoquemos en Dios. ¿En quién? En Dios. Y miren, y muchas veces cuando oramos es el enfoque que menos tenemos. Yo oro normalmente todos los días y ¿saben qué oro? Señor, cuídame. ¿Quién fue enfocado a eso? Fue enfocado en mí. Ay, Señor, hoy voy a salir a hacer esto, que todos los trámites, que todo lo que voy a hacer me salga bien. Oramos todos los días, pero nuestra oración está enfocada ¿en quién? En nosotros. Entonces Jesús nos motiva, ojo, y de esto que estoy diciendo, no está mal que le pidamos por otras cosas, ahorita lo vamos a ver. Entonces Jesús nos invita y nos dice, ¿saben qué? Conéctense con Dios. Inclusive yo no sé si tú en algún momento escuchaste a alguien orar, Señor, y hoy nos desconectamos de todo lo que hicimos. O cuando alguien te invitaba a orar, te decía, hoy olvídate del problema que está en casa, olvídate que dejaste puesto los frijoles, olvídate que dejaste puesto esto, porque el enfoque tiene que ser Dios. Tenemos que conectarnos con Él. Entonces el primer consejo que Jesús nos da, nos dice, su oración debe de ser enfocada en Dios. Tú y yo somos secundarios. La oración no se trata de nosotros y mucho menos de otros. Porque sí sabían que muchas veces no oramos porque ¿qué van a decir de mí? ¿No les ha pasado así? Es que yo tengo bien poquito tiempo en la iglesia y a lo mejor yo digo una palabra que no debería de haber dicho porque buscamos que nuestra elocuencia sea la mejor. Pero quiero decirte algo, la oración no es exponer. La oración es hablar con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, una conversación con Él. Entonces, en la oración, tú y yo somos secundarios. La oración no se trata de nosotros y mucho menos de otros. Orar se trata solamente de dedicarle nuestro tiempo a Dios, nuestro Padre. Enfocarnos en conectarnos con Él. Por eso hoy tenemos que hacer un lado el qué dirán. Tenemos que hacer un lado el que nuestro lenguaje no sea tan bíblico o tan exacto para conectarnos con Él. Al orar solamente tenemos que hacer algo, enfocarnos en la persona correcta, que es Dios. Ahora sí vamos
a lo que dice el Padre Nuestro. El primer enfoque que Jesús nos enseña de la oración es Dios, no son ustedes, ni son ellos. Es en Dios en quien nos tenemos que enfocar. Miren, lo primero que nos muestra el Padre Nuestro es tener un orden. ¿Tener un qué? Orden. ¿Cómo les dije yo que platico? De un tema, luego ya saqué otro tema, luego ya saqué otro tema, y ahora sí, como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Al final, ¿y qué dijiste? Hasta si no se nos olvida. ¿Les ha pasado que de repente uno está platicando y como platica de una cosa, oye, ¿qué te estaba diciendo? Porque nuestra mente solamente está pensando en qué, en qué va a decir, en qué vamos a responder. Y entonces, lo primero que nos enseña el Padre Nuestro es ser una persona ordenada. El Padre Nuestro es una oración que Jesús secciona. Es una oración que Jesús hace por secciones. ¿No se les ha pasado que de repente uno empieza a orar y ya de repente cuando uno menos se imagina ya anda orando por África? Ya anda orando por no sé qué parte del mundo. Y no está mal que lo hagamos, claro, hay un tiempo para hacerlo. Pero muchas veces el no saber qué vamos a hablar hace que perdamos el enfoque de lo que tenemos que hacer. Entonces, en el Padre Nuestro, una de las cosas que Jesús nos enseña es: ten un orden para orar. Ya sean 5 minutos, media hora, 1 hora, ten un orden para orar. Y vamos a ver el orden que nos muestra el Padre Nuestro. Y miren, el Padre Nuestro, por principio de cuentas, comienza reconociendo. Así que dile de tu lado: al orar, primero reconoce. Y miren, Jesús empieza reconociendo. ¿Cómo empieza Jesús? Reconociendo. Vamos a Mateo 6:9. Vosotros pues orad así. Fíjense lo que Jesús nos está diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces la primera sección, ¿cuál es? Reconoce. Reconoce. Es como le decía de la cita, ¿no? Cuando alguien tiene cita con el novio, antes de decirle cómo te fue en el fútbol, cómo te fue en algo que hiciste, qué bien te ves el día de hoy. Si entra la conversación en lo que es correcto. Entonces, en el caso de Dios, Jesús nos dice: reconozcan a Dios como aquel que está por sobre todas las cosas. Porque aquí es donde muchas veces cuando oramos, nosotros al final, sí Señor, y yo sé que tú tienes el poder para hacerlo, pero reconocemos desde un inicio que Él es ¿qué? Lo mejor, y que Él es lo primero. Pero escuchen la expresión que Jesús usa: Padre. No usa la expresión Dios. Y sabes, al usar la palabra Padre, por principio de cuentas, hoy nuestra cultura en la paternidad se ha corrompido mucho. Hoy nuestra cultura en cuestiones de paternidad está muy dañada, está muy lastimada. Pero antes, a lo mejor los papás no podían ser amorosos. A lo mejor los papás no podían: ay, mijito, ¿cómo le fue en la escuela? A lo mejor no ibas a ver eso en un hombre años atrás. Pero ¿sabes qué veía siempre en un padre antes? Provisión. Que aunque el niño ocupa una libreta, ¿y qué crees que hacía el papá? A lo mejor ni te iba a ver, ni te felicitaba por tus calificaciones. Pero ¿sabes normalmente qué hacía el padre? Proveía. Vean la expresión con la que Jesús empieza: Padre, es decir, reconozcamos que Él es a alguien que nos podemos acercar. Reconozcamos que Dios es alguien de quien podemos recibir algo. Pero dice aquí: Padre nuestro que estáis ¿en dónde? En los cielos. Dice la Biblia que su trono se encuentra en los cielos. Es decir, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres a quien tenemos que buscar en momentos de angustia, y por eso primero te reconocemos a ti. Porque normalmente cuando oramos, lo primero: ay Señor, ya estoy metido en este problema. Y si uno primero empezamos, y ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, ojo, no estoy diciendo que ese tipo de oraciones sean incorrectas. No va a haber un tema donde vamos a hablar acerca de eso. Pero Jesús nos enseña que hay un orden que podemos tener para poder practicar en nuestros tiempos de oración. Entonces, al comenzar tu oración, reconoce a Dios como Padre, como tu sustentador, como tu proveedor, y reconócelo también como tu Señor. Reconócelo como un Padre al que nos podemos acercar y un Padre que nos escucha. Camina a Él y no tengas miedo. Entonces, la primera sección es ¿qué? Reconoce. Vas a orar, primero, reconoce. La segunda sección que nos enseña el Padre Nuestro es ríndete. Entonces, primero,
reconozcamos. Segundo, rindámonos ante Él. Y miren, Mateo 6:10 dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Cuántos cuando oramos, si o no le platicamos nuestras cosas a Dios? Si o no uno se pone a decirle: Dios, mira, yo quiero que me ayudes en esto. ¿Cuántos cuando estamos enfermos, si o no vamos con Dios y le decimos: Dios, sana? ¿Cuántos cuando estamos metidos en algún problema, si o no vamos con Dios y le decimos: Dios, sácame de este lugar? Pero la segunda sección que Jesús nos enseña, que al acercarnos al Padre y reconocerle y poder estar orando con Él, lo segundo que tenemos que aprender a hacer, y miren, y este es uno de los secretos que hace que las oraciones transformen vidas. Cuando aprendemos que podemos platicar con Él, cuando aprendemos que podemos expresarle nuestros deseos, pero que al final nos rendimos a su soberanía y a su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos planes, tenemos propósitos, pero que decidimos al final del día que se haga lo que Él quiere. ¿Quieres que tu oración cobre un sentido totalmente diferente en tu vida? La oración va a cobrar un sentido y va a dar esperanza a tu vida cuando tú y yo aprendamos a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Él. Por eso es que lo segundo que tenemos que hacer: Señor, ahorita voy a empezar a decirte muchas cosas, pero de todas esas cosas que te voy a decir, quiero decirte algo, que al final lo que prevalezca sea tu voluntad. Entonces, acércate y ríndete a Él. Y miren, lo mejor que podemos hacer cuando oramos es rendir nuestros sueños y planes ante su voluntad. De esta manera, en este tema vamos a hablar más específico la siguiente semana, pero miren, el mayor daño que podemos recibir como personas es que Dios nos dé algo que Él no desearía darnos. ¿Han conocido a alguien terco? ¿O alguna vez en su vida han sido tercos? Y que de repente nos aferramos a algo y lo obtenemos y resulta que nos hace más daño. Y resulta que nos lastima más que como pudo haber sido si hubiese sido la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aprender a rendirle, porque miren, uno se aferra a sus sueños, y uno se puede aferrar. Y sabes, Dios te puede dar la habilidad y Él te puede dejar que los cumplas solamente para que te des cuenta que eso no era lo que necesitabas. Por eso es que lo mejor que podemos hacer cuando oramos es decirle: Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, primero, ¿qué? Reconoce. Segundo, ríndete ante Él. Y número 3, la sección 3, pídele. Fíjense, primero tenemos que reconocer a nuestra oración: Padre nuestro que estás en el cielo. 2, rendirnos ante Él, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y en la sección 3, miren, porque Dios es ¿qué? Es Padre. Y a todos los que somos papás, pues sí, hay algo que a veces como que nos molesta, pero de repente, ¿quiere una paleta? Yo le dije: ¿por qué no baile? Pero es su papá. ¿Qué se espera del Padre? Que sea el proveedor. Entonces Dios como Padre, Dios en nuestras oraciones, Él no nos está diciendo que no le pidamos. Él en ningún momento nos está diciendo: no, a mí no me interesa lo que necesitas. Al contrario, hay un orden para poder llevarle a Él. Le reconocemos, nos rendimos y le pedimos. Dios no está cerrado a escuchar lo que necesitamos. Y aquí es donde te quiero preguntar, y te quiero leer antes Mateo 6:11, y dice: el pan nuestro de cada día, dánonos hoy. Y miren, te quiero preguntar esto: ¿qué necesitas hoy? Pídeselo a Dios. ¿Qué necesitas? Pídeselo a quién? Pídeselo a Dios. Por eso cuando oramos, no tengas miedo de pedirle, porque Él es un Padre que nos escucha, Él es un Padre proveedor, y Él es un Padre que está para estar con nosotros. Pero ahora quiero decirte algo, miren. Hay cosas que si no las tenemos, no pasa nada.
hay cosas que sí que si no las tenemos, no pasa nada. Ay, es que no tengo el último celular no pasa nada. Pero hay cosas que si no las tenemos, sí pasa algo. Y en el caso Jesús nos pone un ejemplo, el pan diario de cada día. ¿Cuántos trabajan? Ay, se trabajaron, hicieron algo. ¿Cuántos se esfuerzan por trabajar y poder comer algo? Quiero decirte algo. Nuestro esfuerzo y nuestro trabajo es bueno. Pero Dios, nuestro Padre, es el que está comprometido a darnos el pan diario. Y esto, miren, esto lo puedes ver en las calles. Un día salte a las calles y por muy gente que esté viviendo en las calles y tenga mucho tiempo, ¿y sabes qué hace todos los días? Come. Porque esto es algo con lo que está comprometido el Padre. Pídele al Padre lo que necesitas para vivir. Vean cómo el contexto o cómo las cuestiones de nuestra oración cobran otro sentido. Dios no está molesto, Dios desea escuchar nuestro corazón y lo que anhelamos, pero Él desea proveernos primero lo esencial, antes que de nuestros gustos y nuestros caprichos. Que Dios también lo puede hacer, y Dios no está molesto con eso, pero cuando le pidamos, pídele lo que necesitas para vivir, que Él sí está comprometido con eso. Miren, y normalmente nuestra oración siempre la empezamos en esta sección. Ay, Señor, necesito esto. Ay, Señor, necesito que hagas aquello. ¿Comenzamos qué? Pidiendo. Y no está mal. Hay un segmento para hacerlo. Entonces, número 1 es reconócele. Número 2, ríndete. Y número 3, pídele a Dios. Decía mi pastor, ¿sabes por qué no tienes lo que le has pedido, lo que está en tus anhelas? ¿Por qué no se lo has pedido a Dios? Él es un Padre ¿qué? Bueno, Él es un proveedor. Y número 4, confiésate. Entonces, después de pedirle, confiésate. ¿Ante quién? Ante Dios. Fíjense lo que dice Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas. Dice el salmista que estar viviendo en pecado es similar a estar en la cárcel. Entonces aquí lo que está haciendo Jesús en la expresión es, Señor, ¿sabes qué? Perdónanos lo que debemos. Porque cada vez que pecamos le debemos algo a Dios. Cada vez que hacemos algo, más bien el pecado costó para ser salvos un precio muy grande. Así que confiésate a Dios. En los momentos que estás orando, toma un tiempo para pedirle perdón a Él. Miren, había un hombre que se llamaba David, que oraba aún por los pecados que le eran ocultos. Yo no sé si tú sabías eso, pero hay gente a la que tú y yo lastimamos que quizás nunca nos vamos a dar cuenta. Que a lo mejor un día dijimos un comentario y esa gente se ofendió. Y esa gente salió dañada y lastimada. Y sabes, tú y yo nunca nos dimos cuenta. Y el salmista decía, perdona mis pecados y aún los que me son ocultos. Así que en tu oración toma un tiempo no solo para reconocerle, no solamente para rendirte a Él, no solamente para pedirle, sino también un tiempo para decirle, Señor, gracias porque tú eres bueno. Porque a pesar de que hago cosas que no son correctas, me puedo acercar a ti. Y miren, y lo bonito de la confesión, número 1, pues es que todos nos equivocamos. Todos los que estamos aquí nos seguimos equivocando día a día. Y número 2, miren, lo bonito de confesarnos delante de Dios es que es para perdón y no para condenación. Miren, ante la sociedad, si tú haces algo malo y lo confiesas, ¿sabes qué te van a hacer? Te van a condenar. Va a haber una condena de por medio. Pero ante Dios, si tú confiesas, es para perdón y para encontrar gracia y misericordia. Por eso es que Dios no desea que vengas a Él para darte golpes de pecho. Señor, perdóname porque este fin de semana pequé. No, Él desea que se lo confieses porque te quiere extender su perdón, te quiere extender su cuidado, te quiere extender su amor. Él no es como éramos como papás, ¿no? Que te equivocabas y ahí estaba el papá y ni preguntaba quién tuvo la culpa, empezaba a tirar para todos lados. Dios no, Dios espera que nos confesemos para extendernos su perdón. Por eso nunca tengas miedo en tu oración de decirle a Dios qué ha pasado.
Y muchas veces, miren, a veces no queremos orar porque sabemos que hicimos algo. Pero al contrario, cuando tú estés orando, tómate un tiempo para decirle: Señor, mira, pasó esto, pero yo sé que tú me has perdonado. Yo sé que en Cristo yo soy perdonado. Por eso es que la confesión en Cristo es una de las mejores cosas que podemos hacer, porque así brevemente, miren, el perdón libera. ¿El perdón qué? Libera. Cuando nosotros nos sentimos culpables de algo que pasó y nos acercamos a Dios y abrazamos su perdón nos libera. En algún momento yo les he dicho: no somos blancas palomitas. Había gente que me decía: y no te sientes mal. Bueno, quizás si lo recuerdo y lo analizo, sí. Pero si yo recuerdo lo que Cristo hizo por mí, yo encuentro perdón. Yo encuentro una satisfacción que me permite seguir caminando mis días bien. Por eso es que muchas veces cuando alguien se equivoca y no confiesa su pecado, dice la Biblia por principio de cuentas que el que no confiesa su pecado no prospera. Mas el que lo confiesa prosperará. Es decir, hay cosas con las que todos luchamos. No eres el único que pelea con algo, todos estamos peleando con algo, pero a medida que más lo ocultamos, más daño nos hace. A medida que más lo ocultamos, más daño nos hace. Por eso es cuando tú ves a una persona que el alcohol, que la droga le está haciendo daño, pero mientras no reconozca que eso le está haciendo daño, ¿sabes qué va a pasar? Lo va a seguir ocultando y no está pasando ¿qué? Nada. Pero a medida que reconocemos que ese es el primer paso para cambiar, es reconocer que hay algo en nosotros que nos está haciendo mal. Cuando tú reconoces y ubicas algo que te está dañando, tú mismo te abres el panorama para cambiar y caminar de una manera diferente. Por eso es que ante Dios, cuando nos confesamos, es para perdón. ¿Y es para qué? Para motivarnos y llevarnos a un cambio. Así que cuando oramos, tómate un tiempo para pedirle perdón. Y entonces, reconócelo, ríndele, pídele, confiésate. Y la sección número 5 es: comprométete. Miren, Mateo 6:12, la parte B dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya aquí es donde ya yo creo que muchos pastor, pues eso como que por reconocerle, pues sí, lo reconozco, Él está sobre todas las cosas. Eso pues de rendir mi voluntad, hay una cosita que pues me cuesta, pero lo demás sí procuro. En de pedirle, pues ni se diga, Él sabe que todas mis peticiones y necesidades están puestas en Él. En lo de confesarme, pues ya como que ya sabe y no hay problema. Pero en comprometernos, miren, cuando Jesús empieza a hablar y dice que perdonemos, que el Señor nos perdone como nosotros perdonamos a quienes, a los que nos deben. Y entonces miren, toda oración, no importa cuánto ores, no importa si oras 10 minutos, no importa si oras media hora, no importa si oras una noche entera, pero toda oración que hacemos a Dios y nos saca de ese tiempo de oración igual, no sirve de nada. Porque la verdadera oración, cuando pasamos tiempo con Él, genera cambio y genera transformación. Y una de las principales cosas, miren, tú y yo podemos acercarnos a Dios porque Él nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado. Y una de las mayores muestras de amor de Dios fue que dio a su Hijo por amor a nosotros, fue su perdón. Y una de las cosas que Dios espera que tú y yo hagamos con las demás personas, ¿cuál crees que es? Por eso es que ahorita mi esposa decía: miren, ir al hospital a dejar comida es fácil. Ir a dejarle un plato de comer al que también te lastimó, híjole. Por eso es que Jesús nos dice: mientras más oren, mientras más se acerquen al Padre, mientras más lo reconozcan, mientras más se rindan a Él, mientras más depositen en Él todas sus cargas, mientras más se confiesen con Él, Él los va a empezar a transformar a medida que puedan estar comprometidos con su palabra, que puedan estar comprometidos con lo que Él desea. Y miren, no podemos salir igual de nuestros tiempos después de haber orado. En los tiempos de oración
tenemos que tomar un compromiso con las demás personas. Tenemos que tomar un compromiso con Él durante tu tiempo de oración. Tómate un tiempo para comprometerte con Dios. En este caso, Jesús aquí habla de las ofensas. Pero a lo mejor aquí te tienes que tomar un tiempo para comprometerte con Él. Para comprometerte y decir, sí, Señor, ya no voy a estar orando solo los domingos cuando vengo a la iglesia. Voy a orar todos los días. Que tú empieces a comprometerte a una parte de la Biblia, a decir, Señor, me voy a comprometer con tal de vivir esto. Me voy a comprometer con tal de ser como tu palabra dice que yo tengo que ser. ¿Sí o no? Nos pusieron con la instrumental. Así que miren, aquí es la parte bonita de la oración. Extender la misma gracia, extender la misma misericordia que tú y yo hemos recibido. Por eso cuando oramos, miren, por eso cuando oramos, es normal que Dios te recuerde con el que te peleaste. Por eso cuando oramos es normal que Dios te recuerde a aquel que te hizo algo. Porque ¿a dónde nos tiene que llevar la oración? A ser más como Él. Una de las oraciones más bonitas es de Jesús en sus segundos finales. Cuando voltea a ver al cielo y le dice, Padre, perdona sus pecados porque no saben lo que hacen. ¿A qué te está llevando tus tiempos de oración? Pues pastor, pues ni oro. Bueno, pues empieza a orar y que te lleven a comprometerte con Él. Que te lleven a comprometerte a vivir bajo sus leyes, bajo sus estatutos. Y miren, y número 6, la sexta sección, intercede. Entonces comprométete e intercede. Y miren, normalmente cuando oramos solo hacemos dos cosas: pedir e interceder, en el orden que sea. Ay, Señor, y oro que para que no me roben, para que no me pase. Estamos intercediendo normalmente, ¿no? Son de las cosas, son partes más esenciales de nuestra vida. Necesitamos más su cuidado, más su protección. Necesitamos que Él supla. Pero las otras partes de la oración también son importantes. Así que después de decir, Señor, me comprometo contigo, ahora intercede. Y fíjense lo que dice Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Tómate un tiempo para interceder. Miren, todos los días estamos en una lucha. Y quiero decirte esto. Dice la Biblia que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra poderes, autoridades, potestades. Pero quiero ponerte el ejemplo de Jesús. La mayor lucha que enfrentamos es contra nosotros mismos y nuestros propios deseos. Por eso cuando el diablo se encuentra con Jesús en el desierto, el diablo nunca le pegó. ¿Alguien ha leído que el diablo le pegó? No, el diablo está vencido, el diablo está derrotado. Pero miren, en el desierto dice la Biblia que Jesús había dejado de comer. ¿Había dejado de qué? De comer. Y una de las tentaciones que el enemigo le pone y le dice, a ver si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Probablemente en esos días Jesús, ¿qué tenía? Hambre. Intercedamos por nuestra familia, intercedamos por nuestra ciudad, intercedamos por nuestros pueblos, intercedamos por nuestros seres queridos, pero intercedamos por nosotros. Porque un día, cuando tengamos hambre en el medio del desierto, puede aparecer un pan. Y que podría ser una oración, parecer una oración contestada, pero que realmente sea lo que nos lleva a nuestra ruina. Por eso intercede por ti. Dile, Señor, dame la fuerza, dame la valentía para no ceder. Te pido que tú pelees mis batallas, porque quiero volverte a decir esto: no eres el único que lucha. Intercede por ti, intercede por tu familia, intercede por tus amigos. Es más, si crees que tu intercesión no está siendo suficiente para contigo, busca ayuda.
Y ve y dile a alguien, ¿saben qué, hermana? Necesito que esté orando por mí, me estoy enfrentando a esto. Pastor, ¿saben qué? Necesito que ore por mí, todavía sigo cayendo en estas situaciones. Tomemos un tiempo, ¿para qué? Para interceder. Pídale a Dios, Dios, estoy luchando. Intercede, ponte en el medio, ponte en la brecha, pídele por los que amas, pero sobre todo pídele a Él que te ayude a ti. Y miren, estas 6 secciones Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Número 1, reconócele. Número 2, ríndete a Él. Número 3, pídele. Número 4, confiésate. Número 5, comprométete. Y número 6, intercede. Y miren, esto es algo práctico. Estos 6 puntos, si tú no sabes cómo orar, inclúyelos en tu oración. Ahí acomódalo del 1 al 6. Y te quiero poner un ejemplo. Si tú quieres orar 1 hora, ¿cuántos minutos tienes que orar de cada sección de estas? 10. Entonces voy a reconocer a Dios durante 10 minutos. Voy a rendirme a Él durante 10 minutos. Voy a pedirle durante ¿cuánto? 10 minutos. Voy a confesarme durante 10 minutos. Voy a comprometerme durante 10 minutos. Voy a interceder 10 minutos. Jesús no dice el tiempo, no dice ni cuánto. Tú dices, bueno, pastor, pues yo como que 1 hora no. Yo quiero orar media hora. Bueno, dale 5 minutos a cada sección de tu oración diaria. Y a lo mejor tú dices, no, pastor, pues yo todavía pues la verdad que tampoco a la media hora. Dale 1 minuto a cada sección de esta oración. Y ora 6 minutos diarios. Eso es práctico. Pues que Jesús no nos dice, miren, hágalo así, hágalo así. Jesús solamente nos da una esencia de lo que podemos orar, un orden de cómo podemos ser ordenados para acercarnos a Él. Para que no nos pase como a Cantinflas. Cantinfleamos, dicen, no estábamos diciendo algo y ya terminamos diciendo otra cosa. Así que, en base a tu necesidad, en base en el punto en el que te encuentres, bueno, hazlo de esta manera. Ahora sí como los toppings, los extras, ya hay aquellos que ponen música, ya hay aquellos que se inclinan. Inclusive, miren, hay gente que tiene su cuarto donde solamente ora. Hay gente que tiene un rinconcito en su sala y dice, ahí es donde todos los días me levanto a orar. Qué bien, ¿eh? Y es bueno hacer eso, que es a lo que Jesús nos impulsa. Pero también por otro lado, miren, la mayoría de oraciones que el Padre contestó fueron oraciones de segundos. ¿Oraciones de qué? De segundos. Que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita solo estamos viendo cómo debemos de orar. Así que en base a tu necesidad, incluye estas 6 secciones en tu oración y divídelas en el tiempo en el que quieras empezar a pasar con Dios. Lo importante es que te tomes un tiempo para empezar a orar. Y miren, no te sientas sin la sabiduría o la elocuencia insuficiente para orar a Dios. Recuerda que la oración no es para ser visto por el hombre, sino para acercarnos y conectarnos con Dios. La oración es importante y Jesús nos enseñó a cómo hacerlo. Cuando más oramos, fíjense, cuando más oramos, le mostramos a Dios que dependemos de Él. Conéctate con Dios por medio de la oración y disfrutemos de este privilegio que Cristo nos ha dado. Cuando más oramos, demostramos que dependemos de ¿quién? De Dios. Cuando menos oramos, demostramos que nuestra dependencia está en otra situación. Así que ora. Y miren, y quiero recordarte esto. Reconócelo, ríndete, pídele, confiésate, comprométete e intercede. Ahí cierra tus ojos. A lo mejor tú no orabas porque dices, bueno, pues yo no sé. A lo mejor
estos tiempos para orar porque usted sentía